Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Iván Jofre Valenzuela, miembro del equipo Cardiotec y relator específicamente de evacuación aeromédica y rescate marítimo. La información que trabajaremos hoy en esta exposición se basa principalmente en lo que dicta la Fuerza Aérea de Chile a través de su Centro de Medicina Aeroespacial y el Manual de Medicina de Aeronáutica Civil. Dentro de los objetivos más relevantes de esta presentación es reconocer los conceptos básicos de las atmósferas, en los cuales no vamos a ahondar en profundidad, pero sí es importante saber por lo menos las bases para comprender posteriormente lo que es una aeroecuación médica. Comprender las consideraciones específicas en la fisiología aeroespacial aplicada obviamente en las aeroecuaciones médicas, que también es de vital importancia. Antes de ir de lleno a lo que es evacuación aeromédica, me quiero detener un poco acá para hablar de la atmósfera, que si bien la hemos escuchado muchas veces desde el colegio, yo creo, es de vital importancia saberla porque la vamos a escuchar muchas veces durante esta exposición. En sí la atmósfera es una capa, como lo podemos ver en la presentación, una capa homogénea de gases que está concentrada alrededor de nuestro planeta, o sea, es como una envoltura. Esa envoltura nos da protección, nos da unas ciertas características que las vamos a ver más adelante en un video, y obviamente que mantenida en su lugar por la acción de la gravedad. Dentro de la composición de la atmósfera vamos a encontrar el nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 21% y otros gases en un 1%. Si nos basáramos en una atmósfera estándar o una atmósfera lo más normal posible, vamos a descubrir que hasta los 35.000 pies la temperatura va a bajar 2 grados Celsius cada 1000 pies, lo que obviamente va a cobrar vital importancia en un paciente que sea trasladado por vía aérea debido a la implicancia que podría tener la hipotermia en ese sentido. Dentro de esta presentación muchas veces me han escuchado hablar de pies, ya es un término aeronáutico en donde un pie equivale a 0,3 metros. Es decir, si tenemos 35.000 pies, lo multiplicamos por 0,3 metros, me va a dar 10.500 metros, lo que equivale a 10,5 kilómetros aproximadamente, ahí para lo que lo vayan practicando ahí con una calculadora. Dentro de las capas físicas o la separación física de la atmósfera, lo vamos a ver más adelante en video y en unas imágenes, podemos encontrar las siguientes capas, que una es la troposfera, que es donde aparecen los cambios climáticos más importantes, la tropopausa, donde hay una zona de transición, por decirlo de alguna manera, la estratosfera, donde la temperatura se va a mantener constante, y la ionosfera, donde ocurre la ionización de moléculas y todo lo que es onda electromagnética y de radio, etcétera. En esta imagen podemos ver un poquito más claro lo que es la separación de la atmósfera y sus respectivas capas. Esta es una separación física. Más adelante, después del video, vamos a ver cómo es la separación fisiológica, que tiene relación obviamente con lo que afecta a nuestro organismo como ser humano y principalmente a un paciente que pudiésemos trasladar por vía aérea. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra, la cual a su vez se subdivide en otras 5 capas principales. La primera de ellas es la troposfera. Esta es la capa más próxima a la superficie, con unos 12 kilómetros de espesor. Esta varía debido a la forma achatada producida por los polos, siendo una capa muy fina. Contiene el 80% de la masa de aire y el 99% del vapor de agua. Las masas de aire se mueven en todas las direcciones, siendo turbulentas. Además, aquí es donde se dan los fenómenos meteorológicos. Su límite superior es llamado como tropopausa, el cual se establece a unas temperaturas de menos 70 grados centígrados. Luego nos encontramos a la estratosfera, que es la parte de la atmósfera donde los vientos no son turbulentos, sino que son solo horizontales. Posee un espesor que va de los 12 a los 50 kilómetros. No hay presencia de oxígeno ni humedad. Aquí se sitúa la quimiosfera, lugar donde está presente la capa de ozono y se dan unas reacciones de tipo exotérmica, dando lugar a un incremento de la temperatura en esta capa. La tercera capa es la mesosfera. Es la capa central, que va desde los 50 a los 80 kilómetros aproximadamente. La temperatura baja de forma drástica.
Esta capa tiene la función de proteger a la Tierra del impacto de meteoros, donde se encarga de ir fundiendo los materiales provenientes del espacio. En cuarto lugar se encuentra la termosfera o ionosfera. Esta va desde los 80 a los 600 kilómetros. Solamente se encuentran formas iónicas en esta capa, ya que por la radiación solar de alta intensidad se rompen las moléculas y se incrementan las temperaturas, esto hasta llegar a los 1000 grados centígrados. Aquí se distribuyen las ondas de radio y tienen lugar la formación de las auroras boreales. Y finalmente nos encontramos la exosfera, que tiene un espesor que va desde los 600 a los 2000 kilómetros. Aquí se da la magnetosfera, hasta donde llega el efecto del campo magnético de la Tierra, cuya composición es principalmente de helio e hidrógeno. Una vez que ya hemos conocido lo que es la clasificación de la atmósfera en su forma física a través de sus capas, nos vamos a centrar un poquito en lo que es la estratificación fisiológica o la separación fisiológica, en donde encontraremos tres zonas muy importantes, que uno es la zona fisiológica que va de los 0 a los 10.000 pies, ustedes ahí hacen el cálculo cuántos metros son, se caracteriza porque el organismo humano puede vivir en esta zona con pequeñas adaptaciones fisiológicas, pero sin recurrir a medios externos o extraños a su organismo. O sea, el aporte de oxígeno acá no es necesario. Ustedes van a ir en un vuelo de una aeronave comercial y no van a necesitar oxígeno, por ejemplo. La zona deficitaria, que va a ir de los 10.000 a los 50.000 pies, zona donde el organismo no puede sobrevivir sin aporte de oxígeno, o es muy difícil que sobreviva sin aporte de oxígeno. Por ejemplo, acá van a existir los vuelos de los aviones de combate, donde ustedes pueden ver siempre que los pilotos ocupan oxígeno. Y la última sería la zona equivalente, que ya es espacio, que va de los 50.000 pies hacia arriba. Y acá obviamente vamos a requerir cabina presurizada, traje presurizado completo y obviamente aporte de oxígeno suplementario extraordinariamente en este sentido. Los problemas fisiológicos que existirían en esta zona son esencialmente iguales a los que habría para la existencia del hombre en el espacio. Una vez que ya hemos conocido, nos hemos acercado un poquito más al conocimiento de la atmósfera y su clasificación física y fisiológica, nos vamos a centrar en un problema que ocurre a menudo y que está latente siempre en la medicina de aviación o en la fisiología aeroespacial, que es la hipoxia. Muchos la hemos escuchado, la verdad, en cursos de prehospitalario, cursos de RCP, etc. Y la vamos a definir de la misma manera, como la falta o la incapacidad de utilizar el oxígeno a nivel tisular o a nivel celular. Pero acá el gran cambio va a ser que se produce por la exposición a la altura. ¿Y por qué se preguntarán? Por la disminución de la presión parcial de los gases, que la vamos a ver más adelante con la explicación de algunas leyes. Los tipos de esta hipoxia podemos encontrar muchas, y las que nos vamos a enfocar nosotros va a ser la hipoxia hipóxica o hipovárica, o por falla de equipo en aviones, por ejemplo. También encontramos la hipoxia anémica, que es una disminución de los glóbulos rojos, ¿verdad? Problemas de transporte, intoxicaciones por monóxido. La hipoxia de estancamiento, que es especialmente un infarto agudo de miocardio, exposición al frío extremo, o a las G positivas o negativas también si nos acercamos un poco más a la aviación. Y la hipoxia histotóxica, que es la exposición claramente a la intoxicación por alcohol, cianato o algún otro tipo de tóxico. Sin querer ser redundante en lo que es la hipoxia, obviamente vamos a encontrar algunos signos para identificar si estamos en presencia de una hipoxia. Hipoxia hipóxica, como la mencioné anteriormente, que va a ser el aumento de la profundidad de la respiración, cianosis, confusión mental, pobreza de juicio, pérdida de coordinación muscular, euforia o agresividad, baja en la visión y audición y obviamente pasado cierto tiempo podríamos caer en inconsciencia. Los síntomas que podríamos encontrar con la hipoxia relacionada con la altura son mareos, fatiga, náuseas, sensación de ondas de frío y calor, cefaleas, visión borrosa y visión de túnel, por nombrar algunas, y es de vital importancia reconocerlas. Por ejemplo, en la Fuerza de Chile está la cámara hipovárica, en donde se somete a las tripulaciones aéreas constantemente a la disminución de oxígeno,
a la disminución parcial de los gases, y cada uno va reaccionando de manera diferente. Cada uno reacciona de manera distinta a la exposición a la hipoxia. Y es importante conocerla porque uno tiene que tomar las acciones correctivas en el momento indicado. Dentro de los factores que influyen en la hipoxia, vamos a encontrar la altitud. Entre mayor altura, mayor el riesgo de padecer hipoxia. Razón de ascenso: si una aeronave asciende muy rápido y no da tiempo para adaptarse al organismo, es mucho más sencillo que la hipoxia aparezca más rápidamente. El tiempo de exposición: si estamos mucho tiempo expuestos a la hipoxia, va a ser mucho más fácil padecerla. Tolerancia individual: todos somos distintos. Cada persona va a tolerar la hipoxia de manera diferente. El estado físico: alguien que realiza constantemente actividades físicas cardiovasculares, por lo general, va a tener mucha más tolerancia a la hipoxia, que es diferente y puede producir un poquito de confusión a la actividad física. Si alguien realiza una actividad física extenuante y después se va a un vuelo, es muy probable que su tolerancia se vea reducida. La temperatura ambiente: recordar que cada 1000 pies la temperatura va a descender 2 grados Celsius. E hipotermia con altura no son buenas aliadas, la verdad. Factores psicológicos pueden influir, obviamente. Alguien que tenga miedo a volar, pacientes que se estresan previo al vuelo, también va a influir en padecer un poquito de hipoxia en algún momento. El alcohol, el tabaco y los medicamentos, todo lo que retarde nuestro sistema nervioso central, va a ir claramente en desmedro de nuestra tolerancia a la hipoxia. Para prevenir la hipoxia relacionada con medicina aeroespacial o con fisiología aeroespacial, es clave una cabina presurizada, que algunos aviones la van a tener, otros no, pero esta simula, por ejemplo, si un avión va a 20.000 pies de altura, simula la presión interna de esta aeronave y la simula a 8.500 pies, depende del sistema, lo que es muy bueno y claramente nos va a ayudar en la prevención de la hipoxia. El aumento del oxígeno en función de la altitud, claramente. O sea, si vamos a tener un paciente en vuelo que tiene alguna deficiencia de oxígeno, lo vamos a ir subiendo gradualmente, ya sea por un tipo de bigotera o máscaras de alto flujo, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo en vuelo. El tratamiento para la hipoxia, al igual que sucede a nivel del mar, va a ser siempre la administración de oxígeno. La administración inmediata de oxígeno, sobre todo en esta situación. Un descenso a nivel seguro, ojalá siempre bajo los de 1000 pies, que es la zona fisiológica, de verdad. Se le indica al piloto: ojo con este paciente que está desaturando y necesitamos que baje un poquito más la altura o la altitud. El control voluntario del ritmo respiratorio en pacientes conscientes de oxígeno, claro, ayudarlo un poquito a sus movimientos mecánicos de ventilación, pero la verdad eso ya es un poquito más complicado, va a depender de cada caso, de cada paciente. Tiempo de conciencia útil o TCU es el delta o el intervalo de tiempo entre la falta de oxígeno o la disminución de este y la pérdida de tomar acciones protectoras o correctivas. ¿A qué me refiero con esto? Como lo muestra la tabla, por ejemplo, si estamos volando a 18.000 pies de altura y tengo una falta o una disminución de oxígeno, tengo 20 o 30 minutos para que yo pueda tomar acciones correctivas, como por ejemplo ponerme una máscara de alto flujo, etc. Otras patologías que podemos encontrar o más comunes dentro de la fisiología aeroespacial o medicina de aviación es la hiperventilación, y esta se va a caracterizar por un aumento en la profundidad de los movimientos respiratorios causadas por miedo, quizás dolor o hipoxia, siendo la emocional muy importante, porque hay pacientes que nunca han volado, que están conscientes y que se ven expuestos repentinamente a una aeroevacuación médica. Es muy probable que ese miedo los conduzca a una hiperventilación. Dentro de los efectos de esta vamos a encontrar una irritabilidad neuromuscular, como hormigueo o espasmos, y una respuesta vascular, ya sea vasoconstricción, vasodilatación o algún tipo de estancamiento. Entre los síntomas más comunes de la hiperventilación vamos a encontrar contracturas musculares, piel fría y pálida, rigidez e inconsciencia, mareos, náusea, debilidad, algunos temblores musculares,
Y dentro de la prevención y tratamiento de la hiperventilación es esencial lograr un control voluntario de la ventilación en el paciente, si es que está consciente, que sería lo ideal, aparte el aporte de oxígeno, y generalmente se podría confundir con la hipoxia, así que también para tenerlo en consideración. Antes de seguir conociendo algunas patologías, es necesario conocer algunos principios básicos, algunas leyes que nos dictan los cambios que podrían suceder físicamente con los cambios de presión barométrica. Existen 5 leyes que nos influyen en todo lo que es relacionado con el vuelo. 1 es la ley de difusión gaseosa, 2 la ley de Dalton, 3 la ley de Boyle, y acá me voy a detener un poco para ahondar un poquito más. Y esta se define como el volumen que ocupa un gas, en donde este es inversamente proporcional a la presión de este si la temperatura permanece constante. Los gases obviamente que se encuentran atrapados en las cavidades orgánicas, como el abdomen, como el tracto intestinal, a temperatura constante van a aumentar el volumen. ¿Por qué? Porque va a disminuir la presión barométrica. ¿Esto cuándo va a suceder? Durante el ascenso. Entonces la ley de Boyle no se nos puede olvidar y hay que anotarla por ahí y tenerla en consideración con las patologías que vamos a ir viendo más adelante. La ley de Charles también influye dentro de las evaluaciones médicas, pero no nos vamos a enfocar ahora. Y la última sería la ley de Henry, que esta dicta en el fondo que la cantidad de un gas que se disuelve en una fase líquida es directamente proporcional a la presión a que se encuentra dicho gas sobre el líquido. A modo de resumen, tanto el oxígeno como el nitrógeno, para penetrar al organismo humano desde la atmósfera, deben disolverse en una fase líquida. ¿Cuál sería la fase líquida? La sangre. Asimismo, el comportamiento del nitrógeno disuelto en el organismo, recuerden que la atmósfera está compuesta por 78% de nitrógeno. Bajo ciertas circunstancias, este nitrógeno podría desencadenar las enfermedades por descompresión, las cuales vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿con qué nos quedamos acá? Que existen leyes físicas dentro de los principios que nos van a afectar en una evaluación médica. ¿Cuáles son las más importantes o las más comunes que vamos a utilizar? Van a ser la ley de Boyle y la ley de Henry. Estas leyes van a quedar dentro de la bibliografía también para que puedan verlo de manera más concreta. Los disbarismos. No sé si han escuchado esto antes, pero es un fenómeno fisiopatológico relacionado a la variación de la presión barométrica, es decir, cada vez que ésta fluctúe o exista algún cambio, va a influir directamente en algún órgano o alguna cavidad de nuestro organismo. Dentro de la clasificación de los disbarismos vamos a encontrar los efectos mecánicos de la variación de gases atrapados, principalmente en las cavidades, y la otra va a ser la enfermedad por descompresión inadecuada, que es un poco más grave que la anterior. ¿Dónde vamos a encontrar gases atrapados? Principalmente tracto gastrointestinal, con la distensión abdominal, por ejemplo, el oído medio, el dolor de oído, la verdad, la otalgia puede llegar a ser severa, senos de la cara, los dientes y obviamente los pulmones. En esta presentación, en esta diapositiva, se observa una imagen en la esquina inferior derecha, en donde muestra una comparación entre los pilotos y los buzos. Por ejemplo, todo lo que estemos expuestos a la aviación o a un vuelo, el gas se va a descomprimir. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que vamos ascendiendo, el gas en nuestro organismo se va a ir agrandando, porque la disminución de la presión disminuyó. Pero una vez que el avión vuelva a descender, ese gas que había crecido se va a volver a achicar o va a volver a su tamaño inicial. En cambio, con los buzos o las actividades de sumersión, primero bajando se va a comprimir ese gas, se va a ir achicando. Y una vez que vaya a ascender ese buzo, la burbuja va a crecer nuevamente y va a volver a su tamaño inicial. Dentro de los liberismos, la expansión de los gases gastrointestinales de la mano con los cólicos, dolor abdominal, distensión abdominal son los más frecuentes. Y es común, porque la verdad la alimentación cobra vital importancia.
a un paciente, por ejemplo, no podemos tenerlo con un régimen normal previo a un vuelo. Ojalá esté en régimen cero, régimen blando, depende de la patología. Y para la tripulación sanitaria, por ejemplo, si alguien de Juan Fernández necesita embarcarse en algún helicóptero, ojalá que obviamente no haya comido legumbre, que no esté tomando algún tipo de bebida y que posteriormente en vuelo le pueda afectar. A los 18.000 pies, para que se haga una idea, el gas es el doble. Entonces el dolor claramente va a ser el doble. Otra patología importante que sucede en la aviación es la parotidinemia, que básicamente es la inflamación del tímpano y no lograr igualar depende con la presión externa, depende de la altitud. Qué importante acá que una vez que vamos ascendiendo, ojalá bostezar, tragar saliva para evitar ese tipo de dolor. Y cuando estemos en descenso, se puede hacer la maniobra Valsalva, que es soplar con la nariz tapada y tratar de despejar un poquito o aliviar la presión que existe sobre el tímpano. Dentro de los algoritmos también podemos encontrar la parosinusitis, que es muy similar a la parotiditis media. De hecho, el tratamiento va a ser maniobra Valsalva en su inicio. Ojalá, si un paciente está resfriado o alguien de la tripulación que se necesita embarcar en el helicóptero esté tomando medicamentos, porque el dolor a bordo de la aeronave sobre los 2.000-3.000 pies en un helicóptero o ya sea en un avión va a aumentar a medida que va aumentando la altura. Valodontalgia, más común durante el ascenso. Acá cualquier mala obturación que haya quedado por ir al dentista va a cobrar mucha importancia en el manejo de este, porque se han suspendido vuelos, se han suspendido misiones solamente por el hecho de un dolor dental. La sobredistensión pulmonar no podemos olvidarla obviamente porque el pulmón es gas y es grave en caso que produzca alguna lesión. ¿Cómo podríamos enfocarnos en esto? Principalmente el pulmón al estar expandiéndose, su gas se está expandiendo, al no dejar de salir todo el aire o el aire que necesita a través de la tráquea o cualquier diferencia de presión con el exterior podría provocar un neumotórax, un neumomediastino o una embolía aérea. La enfermedad por descompresión inadecuada es menos común que los diparismos, ya que se produce a más altura. De hecho, el cuadro clínico lo vamos a presentar como burbujas de nitrógeno disuelta en estado líquido en sangre y tejidos. Se presenta sobre los 25.000 pies de altura y entre los signos y síntomas más importantes que vamos a destacar van a ser los VENS, que son los dolores articulares, las manifestaciones dérmicas como parestesias, choques, que son obstrucción de los vasos sanguíneos pulmonares, manifestaciones neurológicas a nivel del sistema nervioso central, manifestaciones vasomotoras como obstrucción de los vasos sanguíneos. Si ustedes pueden ver, cualquier tipo de síntomas o de signos son graves, nos pueden conducir rápidamente a la muerte. La EDI o enfermedad por descompresión inadecuada vamos a encontrarla infrecuente bajo los 25.000 pies, pero habitual sobre los 35.000. Acá, ojalá realizar un proceso de deshidrogenización previo a un vuelo. Me refiero a esto que con barrer el CO2 presente en nuestro organismo con administración de oxígeno. Esto generalmente lo realizan los pilotos de combate previo a un vuelo. El tratamiento, en caso que tengamos un paciente por enfermedad por descompresión inadecuada, va a ser siempre oxígeno al 100%, que es la clave. Debemos barrer ese CO2 presente en nuestro organismo de alguna manera, aterrizar lo antes posible. Entonces hay que avisarle al comandante de la nave que es necesario aterrizar. En un avión va a ser un poquito más difícil aterrizar en cualquier lugar, eso lo vamos a ir viendo más adelante. En un helicóptero quizás sea un poquito más factible, si no va a tener que bajar la altitud de vuelo, buscar ayuda médica calificada y los síntomas podrían aparecer hasta 72 horas después. Acá el tratamiento ideal de una enfermedad por descompresión siempre va a ser una cámara hiperbárica. Ya hemos ido avanzando en relación a los conceptos básicos de atmósfera, algunos tipos de patologías, las leyes físicas que influyen en un ambiente aéreo. Nos vamos a enfocar en evacuación aeromédica, en donde la podríamos definir como una evacuación aérea programada y coordinada mediante la cual un paciente es trasladado
a bordo de una aeronave con el propósito de obtener una atención de mayor complejidad sanitaria, contemplando para ello responsabilidad de atención y supervisión especializada, médica o de enfermería durante el vuelo, cuyo nivel deberá ser igual o superior al lugar de origen. Y esto, quiero hacer una pausa acá, es muy importante, porque yo a bordo de un helicóptero o a bordo de un avión no puedo nunca bajar el nivel de atención del paciente. Si el nivel de atención era X en Juan Fernández, ese es mi tope, de ahí hacia arriba. Yo no puedo bajar el nivel de atención de un paciente porque obviamente si estamos puestos a la altura, las patologías pueden cobrar mucho mayor severidad durante el vuelo. Como les dije, una evacuación aeromédica puede ser en un avión o puede ser en un helicóptero. Llegar a Juan Fernández en helicóptero es un poco más difícil, de hecho hay muy pocos helicópteros que lo hagan, pero es un avión, es mucho más común. Y como vemos en la imagen, también se puede hacer una doble aeroevacuación médica, que por ejemplo es ir a buscar a un paciente a Juan Fernández, ¿no es cierto? Por ejemplo en la cancha de pasto sintético, tomarla y llevarla en un helicóptero, trasladarla hasta el aeródromo de Robinson Crusoe y posteriormente ahí podría embarcarse en el avión para ser llevada a un lugar de mayor complejidad, como sería la quinta región en algún hospital de la zona. Pero ¿cómo se originó una evacuación médica? Principalmente va a nacer de una necesidad del personal de salud de Juan Fernández, en donde se den cuenta que tienen un paciente que ya no puede ser tratado en la isla y que necesita un resorte quirúrgico mayor o un nivel de complejidad más alto, por lo cual van a requerir una evacuación médica, ya sea en avión o en helicóptero. Siempre recalco dentro de las consideraciones de una evacuación médica que no hay que tener miedo en solicitarla a través de sus conductos regulares, a través del servicio de salud. Hay que solicitarla si ustedes están seguros, obviamente, que ese paciente que ustedes tienen, el resorte quirúrgico o el resorte sanitario no está en sus manos y necesita ser trasladado al continente. La ayuda, la solución va a llegar, ya sea en una aeronave civil o militar, la ayuda va a estar presente. Se verá a través del servicio de salud, con las entidades pertinentes, si es necesario o no en su momento, pero es mejor pedir siempre una evacuación y no haberla necesitado a que no haberla pedido, la verdad, y después el paciente se nos haya complicado. Y después por cosas de meteorológicas quizás se retrase mucho más. Entonces es un riesgo, la verdad, que no es necesario correr. Si bien el paciente que sea trasladado por vía aérea va a estar sometido a situaciones causadas por la fuerza de gravedad, van a haber cambios en la temperatura, como mencionamos en diapositivas anteriores, cambios en la altitud, en los ruidos, hay vibraciones, inevitablemente van a afectar al paciente como a la dotación. Si bien las dotaciones de los aviones y de los helicópteros están entrenadas, generalmente son las mismas dotaciones, pero puede ser la situación que se tenga que embarcar a alguien, algún paramédico, algún doctor o alguna enfermera de Juan Fernández, y también se van a ver afectados por todas estas variaciones. Va a influir, obviamente, todo lo que les mencioné anteriormente en la fisiología normal. En un individuo normal o sano no va a traer muchas repercusiones. Quizás se maree, quizás tenga cinetosis con los principales síntomas, pero en pacientes graves las respuestas orgánicas se van a ver disminuidas. La monitorización a bordo de una aeronave también se va a ver complicada debido a las vibraciones y la infusión de medicamentos también. Por acá eso lo vamos a ver más adelante dentro de las consideraciones específicas. Si bien ya hemos hablado un poco sobre las complicaciones que va a tener un paciente durante un traslado aéreo, las razones fisiológicas que también las vimos, debemos preguntarnos ¿a quién evacuamos? ¿Qué persona o qué paciente, qué tipo de paciente puede ser evacuado? En regla general no existe algo que cubra todo esto, en que decir, no, los pacientes cardiológicos no deben ser evacuados, no existe eso. Y esto va a ir de la mano con el análisis final que se haga a través del servicio de salud, con la ente pertinente de evacuación, etcétera. Y acá entra algo muy importante que es el costo y beneficio. Valorar los riesgos, en donde se debe obtener la mezcla perfecta o el equilibrio perfecto entre costo y beneficio. Pero como regla general, si ustedes me preguntan,
La gran mayoría de los pacientes puede ser evacuado por vía aérea, bajo ciertas condiciones. Vuelo con altitud de cabina no superior a los 8.500 pies. Oxígeno suplementario a bordo, ¿no es cierto? No podemos pasar a comprar oxígeno si se nos acaba, siempre un tubo más. La tripulación sanitaria debe estar entrenada y obviamente con los medios necesarios, con los equipos necesarios para cubrir esta aeroevacuación médica. Si nos centráramos principalmente en todo lo que es riesgo y los peligros que corremos al realizar un transporte aéreo de un paciente, quizás al fin de cuentas no sería. Pero siempre hay que considerar que el resultado final de una evaluación médica, los costos asociados versus beneficios versus riesgo, siempre va a ser mucho mejor al dejar un paciente en la isla, por ejemplo, pensando que se podría haber recuperado. La verdad, si hay que pedir la evaluación, hay que hacerlo lo antes posible. Dentro de las ventajas que vamos o que podemos observar de la evaluación médica es una que se traslada un paciente o más pacientes a grande distancia en un corto tiempo. La diferencia entre trasladar a un paciente vía aérea o marítima es amplio. Entonces, la verdad, acá en ese sentido ganamos mucho tiempo y el tiempo es oro. Importante hacer énfasis que el tratamiento a bordo de la aeronave siempre va a mantener un alto estándar. No podemos nunca bajar el nivel de complejidad, como se lo mencioné anteriormente. También, ¿qué nos va a reducir una reducción médica? El índice de mortalidad. Obviamente por su atención integral, la atención o la asistencia adecuada antes y durante el transporte aéreo siempre va a ser lo más importante. Siempre el nivel de complejidad va a ser nunca inferior al que tenía previo al despegue. Permite la evacuación de los heridos de lugares de difícil acceso o de áreas aisladas que serían con mucha dificultad si se usa otro medio de transporte. Si bien acá estamos hablando de evacuación médica, en donde principalmente va a llegar un avión al aeródromo de Robinson Crusoe, o quizás un helicóptero que llegue a la cancha de pasto sintético y después lo traslade al aeródromo, son distintas formas de realizar una evacuación médica o algunos sentidos los podríamos mencionar como un tipo de rescate. Dentro de las desventajas que podemos encontrar en una evaluación médica, si bien son muchas menos que las ventajas o que los beneficios, podemos ver que se pueden interrumpir por periodos de tiempo indeterminados y muchas veces prolongados, ya sea por condiciones meteorológicas, por ejemplo, o la disponibilidad de aeronaves. Muchas veces los helicópteros están limitados a cierta visibilidad o a cierta altura para poder volar. Los aviones quizás no tienen tantas restricciones en ese sentido, pero de todas maneras puede suspender una misión o una evacuación médica por condiciones meteorológicas. Los costos asociados claramente son altos, o sea, pagar una hora de vuelo es cara, y más el combustible, etcétera, más la logística que conlleva esto de tener combustible en la isla, etcétera, también va a llevar a un costo. Pero no olvidar que el riesgo versus el beneficio siempre va a ir en beneficio, valga la redundancia, del paciente. A continuación, veremos un video el cual va a estar disponible en la plataforma a través de su bibliografía, en donde vemos un helicóptero de la Armada de Chile, un Cougar, que llega a la cancha de fútbol de pasto sintético de Juan Fernández. Acá la evaluación va a ser distinta. Acá llegó el helicóptero, se va a embarcar un paciente para ser trasladado al aeródromo de Robinson Crusoe y desde ahí se realizará una evacuación médica en avión hacia el aeródromo de Torquemada en Concón. Entonces acá ustedes se imaginan la logística que hay, toda la flexibilidad mental que hay que tener. O sea, no nos podemos estructurar que la evaluación médica va a ser de una manera. Jamás. Todo es variable, el rescate es variable, el rescate o la evaluación médica no avisan y hay que estar preparado en ese sentido. Quiero que pongan mucha atención en que el helicóptero, cuando está listo a embarcar a este paciente, lanza o tira, por decirlo de alguna manera, mucho flujo o mucho aire. ¿Qué significa ese aire? Que nos va a afectar a nosotros y al paciente, en embarcar al paciente arriba de la aeronave. Por ejemplo, se nos pueden volar todos los elementos que tengamos sueltos, como gorros que utilicemos en el hospital, etcétera, y tener mucha precaución
con el rotor de cola del helicóptero o con el rotor principal, y la verdad si uno no está consciente de lo que está haciendo puede terminar en una lesión o podemos ser nosotros las otras víctimas, la verdad. Siendo un poco reiterativo, quiero utilizar el término flexibilidad mental para que nos adaptemos a las distintas situaciones que puedan pasar, como por ejemplo, si un paciente sea trasladado por avión, por avioneta, que es a la fija, con rotores detenidos lo más probable, o también puede ser un helicóptero, que es de ala rotatoria, en donde quizás tengamos que embarcar al paciente, como vimos en el video anteriormente, con rotores funcionando, o sea, con el ruido del motor, con el flujo de la hélice, de las palas en contra de nosotros, que se nos puedan volar nuestros elementos, que le va a afectar al paciente, que el paciente se puede estresar. Para eso hay que estar preparado. No hay otra clave, hay que adaptarse y hay que ser flexible mentalmente. El principio va a ser el mismo, evacuar un paciente por vía aérea, ya sea avión o helicóptero, cualquier sea el caso de la aeronave. Algunas diferencias entre avión y helicóptero: el avión es de ala fija, como les dije antes, el helicóptero es de ala rotatoria. Quizás el avión tiene más autonomía, o sea, puede estar mucho más tiempo en vuelo, o un poco más de tiempo en vuelo. Es más rápido, claro. El espacio para tener a un paciente es similar al del helicóptero según el modelo, pero sí o sí necesita una pista de aterrizaje preparada, o sea, no podría aterrizar en la cancha Juan Fernández como lo hizo el helicóptero. Y el helicóptero puede aterrizar en cualquier lugar, digamos, un lugar que esté preparado también, no va a ir al extremo, en lugares donde no puede aterrizar, porque puede afectar, por ejemplo, los poblados, que se puedan volar techo de las casas de repente, hay que ser bien conscientes en ese sentido. La cabina de un helicóptero es no presurizada, o sea, si voy a 5.000 pies, o a 7.000 pies, o a 9.000 pies en helicóptero, eso es lo que estoy volando. En un avión, en cambio, por ejemplo, puede volar a 15.000 pies, pero su cabina, si está presurizada a 8.500 pies, voy a volar a esa altura, a esa presión parcial de gases. El helicóptero va a estar un poco más limitado por las condiciones meteorológicas, debido a que principalmente vuela de forma visual, sin tanto apoyo de equipos. Además puede hacer vuelo estacionario. ¿A qué me refiero con esto? Que podría, a través de una grúa que tiene cierto helicóptero, bajar, enganchar a un paciente con una cierta camilla, que no va a ser el caso de que vamos a conversar ahora, pero también se podría rescatar a un paciente, por ejemplo, de un roquerío. El resultado final, o el principio, va a ser el mismo: evocar a una persona. Cualquiera de los dos medios que nos sirva o que nos esté disponible en ese momento es lo que va a estar. Lo más común es que sean aviones Juan Fernández, porque helicópteros pocos llegan a Juan Fernández. Como vimos en el video, el Cougar podría llegar, podría volar hasta 3 horas, ¿no es cierto?, hasta Juan Fernández para lograr la evacuación médica. Hay una frase que extraje de un reportaje de un diario, que va a estar disponible también en la bibliografía, en la plataforma, que dice que no es comparable un vuelo de aeroambulancia en un avión de ala fija, de un aeropuerto controlado a otro aeropuerto controlado, con toda clase de ayudas meteorológicas y asistencia de controladores de vuelo, con las características de los aeropuertos muy conocidos y sus pistas muy detalladas, que despegar en un helicóptero de noche para ir a buscar a alguien herido, teniendo que aproximar y aterrizar por la mitad de una autopista para una evacuación médica. Claramente,
Lo dice muy bien este extracto de una noticia que Enrique Vélez, que es un piloto reconocido a nivel mundial, donde es mucho más difícil hacer este tipo de vuelo en helicóptero, sobre todo de forma nocturna. Dentro de las medidas de enfermería o las consideraciones específicas que debemos tener previo a embarcar a un paciente, existen muchas. Y el personal de salud, ya sea en este caso de Juan Fernández, van a tener gran relevancia. Lo que se haga previo al vuelo va a significar mucho lo que pase a bordo durante el vuelo. Ya sabemos que los helicópteros y los aviones van a estar sometidos a grandes variaciones de temperatura, van a existir ruidos, vibraciones, etcétera. Entonces, por lo cual, lo importante de llevar a un paciente durante un vuelo es hacer lo menos posible, la verdad, a bordo de la aeronave. O sea, la idea es no estar colocando vías venosas durante el vuelo, que va a ser mucho más difícil. O sea, hay que prever y hacerlo antes. En relación, por ejemplo, a las curaciones, los apósitos deben cambiarse y reforzarse sí o sí antes del vuelo. Si la herida lleva un drenaje, debe juntarse la bolsa o apósito extra para reposición o refuerzos. No deben practicarse curaciones rutinarias durante el vuelo. No, eso no lo vamos a hacer durante el vuelo, porque como les dije, hay menos espacio, hay ruido, hay vibraciones, entonces la verdad vamos a generar un problema en el paciente. Las férulas deben ser ojalá bivalvas. Recuerden que se nos va a expandir todo lo que sea burbujas de aire o todo lo que sea relacionado con el cambio de presión barométrica, se van a expandir los tejidos blandos al bajar esta presión. Si son de yeso, deben dejar secarse a pp 48 horas antes de movilizar al paciente. Lo que es difícil, obviamente, lograr, pero la verdad con una férula se soluciona todo ese problema. Sondas, y esto es muy importante, no deben ser retiradas antes del vuelo. Si las condiciones del paciente requerían su uso en tierra, obviamente, con mayor razón, van a ser necesarias para combatir el estrés del vuelo y para tener un mucho mejor manejo durante el vuelo en la aeronave. En caso de ser infladas con aire, deben ser desinfladas en un tercio del volumen inicial. Y aquí un dato importante. Si no queremos desinflar por algún temor o algo ese caso, inflar con suero fisiológico. Eso nos va a solucionar porque el agua no es expandible con el aumento de la altitud. Ojo con eso, anotarlo como apunte. Si nos enfocamos en la vía aérea dentro de las consideraciones específicas, es muy importante que estén revisadas las vías aéreas, que estén limpias y que estén permeables. El personal de salud del helicóptero o del avión lo va a verificar, sí o sí. En caso que tenga tubo endorraquial, el CAF debe desinflarse en un tercio, pero mejor aún con estudios recientes, la idea es inflarlo con suero fisiológico. ¿Para qué? Para evitar la expansión de los gases en vuelo. Las colostomías y urostomías deben estar fijas y limpias siempre. Obviamente hay que llevar bolsas de repuesto, hay que estar preparado en ese sentido. Pues su drenaje será más profuso, ustedes saben ya que con la expansión de los gases a mayor altura. Los drenajes pleurales deben mantenerse en la posición, pero requieren estar conectadas en trampa de agua o mejor aún algún tipo de válvula de Hemlich, ¿cierto? Los pacientes no deben ser evacuados por vía aérea, y esto es muy importante que lo consideren, antes de 48 horas de remover un drenaje pleural, con reexpansión total del pulmón, certificado con una radiografía de tórax 24 horas, ojalá antes del vuelo. Esto se lo van a pedir, o sea, el personal de salud de la aeronave tiene que pedir estos certificados o verificar estas consideraciones de enfermería previo al vuelo. Porque como les dije, la idea durante la evaluación médica es hacer el mínimo con el paciente. La idea es no molestarlo, la idea es no estresarlo y la verdad es evitar los procedimientos a bordo. En sí se van a hacer lo más probable porque por las apariciones de altura siempre van a pasar cosas, pero lo ideal es que el paciente vaya tranquilo durante el vuelo. El catéter intravenoso o las vías venosas periféricas hay que instalarlas previo al vuelo. Ojalá un máximo de 24 horas antes, siempre dejar de los pliegues, que estén limpias, que no estén manchadas con sangre. Si bien me pueden decir, quizá la patología no lo merita. La verdad, durante el vuelo es muy probable que lo merite. Dentro de las tracciones de parte blanda, ya sea por fracturas de cadera, todo el sistema de polea debe ir con un sistema cerrado.
y la tensión debe ser controlada por el médico en el momento de instalarse, la verdad. Lo más probable es que durante el vuelo esas poleas no vayan colgando, sino que estén ordenadas a los pies del paciente. Muletas, todos los pacientes que utilicen muletas, ideal siempre es trasladarlo en camilla. Independiente que digan, no, si el paciente puede caminar, tiene buen andar, no. Evitar eso porque podemos causar una caída, etcétera, cuando se vaya a embarcar en la aeronave. Recordar que es un medio desconocido, entonces no nos arriesguemos con esas cosas que la verdad parecen sencillas, que dicen, no, hagámoslo caminar, pero no vale la pena arriesgarse. Entonces, como regla general, todos los pacientes se van a embarcar y se van a desembarcar en camillas. Claramente durante el vuelo siempre en camilla, con doble cinturón, ojalá, provistos de tapones y suficientemente abrigados. Si bien es responsabilidad de la dotación de la aeronave proveer estas cosas, pero no está de más, la verdad, tener el paciente ya con una manta térmica, quizás con tapones auditivos, la verdad, todo va en beneficio del paciente. También es importante recordarle al paciente o explicarle a lo que se van a ver enfrentados ustedes con los conocimientos que adquieran ahora, una vez que tengan algún tipo de requerimiento de revisión médica, es explicarle al paciente. Muchos vuelan por primera vez y el estrés que produce eso es alto y que en vuelo se van a complicar quizás solamente por el hecho de estar un poco más tensos. Si tuviésemos un paciente con discrepancias sanguíneas, ya sea inmunocomprometido, con alguna cirugía reciente, siempre se va a exigir un hematocrito, una hemoglobina y un recuento de glóbulos blancos recientes. Es probable que se los pida el personal de salud de la aeronave. Tuberculosis, en caso de pacientes con tuberculosis, en tratamiento con antibióticos con menos de 2 semanas, debe exigirse sí o sí el uso de mascarilla. A la hora de embarcar un paciente diabético que esté en tratamiento con hipoglicemiante o insulina, debemos contar con una medición de nivel de azúcar en sangre previo al vuelo. O sea, debemos tomar ese glucotest, registrarlo en la hoja de entrega, objetos los personales de salud que vengan en la aeronave, después le siguen tomando a bordo y hacerse una idea general metabólicamente del paciente. Paciente psiquiátrico, en caso de estos pacientes la idea es que estén premedicados, sedados y con la contención que corresponda según la indicación médica, ya sea por tremicina, etcétera, pero debe tener alguna indicación para que estos pacientes a bordo no sean un riesgo. Pacientes de otorrino deben venir con alguna certificación del especialista que acredite que puedan realizar maniobras de Valsalva. Otras consideraciones específicas que hay que tener durante el vuelo y como personal de salud previo al embarque del paciente en una aeronave es que si tenemos un paciente con una lesión de columna cervical, es muy probable que tengamos una parálisis de diafragma, ya sea leve o moderada, que nos va a llevar a la hipoventilación, lo que nos podría llevar a la hipoxia, etcétera, y podría ser un problema durante el vuelo. La traqueostomía, ojalá 24 o 48 horas antes cambiarla. Claramente la limpieza de la camisa sí o sí se hace antes. Los yesos, cortar en riesgo de edema y compromiso neuromuscular. Paciente alcohólico, ojalá no embarcarlo en una aeronave antes de 72 horas. Pacientes con enfermedad hepática, ojalá una albúmina siempre de 2.0 hacia arriba. Si tenemos un paciente con un derrame intracerebral, la evaluación sería recomendable, ojalá unos 7 días por la hemorragia. Edema cerebral más pique elevada dice que la cabeza a proa. ¿A qué se refiere con esto? Que cuando se embarque en una aeronave, la cabeza siempre tiene que ir hacia la nariz de la aeronave o hacia adelante. ¿Por qué? Porque generalmente las actitudes de vuelo de los aviones principalmente es con la nariz apuntando hacia arriba. Por ende, la irrigación sanguínea se verá facilitada, por decirlo de alguna manera, que si lo lleváramos al revés, en donde la cabeza quedaría más abajo que el tronco y podría significar algún tipo de alteración durante el vuelo, para tenerlo también como consideración específica. En los factores limitantes que nos podrían afectar a nosotros como personal de salud a bordo de la aeronave o al mismo paciente, podemos encontrar la cinetosis o los mareos.
que su causa claramente es por la gran sensibilidad a los estímulos en el laberinto del oído interno, que se ve aumentada por los movimientos de dos o más direcciones de forma simultánea. En ese sentido, hay que ser previsor, tener a mano una bolsa en caso de náusea y vómito, obviamente para disminuir el estrés fisiológico del paciente. La humedad del ambiente va a ser disminuida claramente porque a mayor altura va a existir menos temperatura y por consecuencia menos humedad. Los pacientes deben estar siempre muy hidratados, ya sea por vía oral o algún suero fisiológico, y el suministro de oxígeno ideal siempre que sea con humidificador. La fatiga cobra mucha importancia en el vuelo, ya que un vuelo de 2 o de 3 horas nos va a estresar a nosotros como personal de salud o al mismo paciente, se va a ver afectado por los ruidos, por las vibraciones, etcétera. Si a esto le agregamos algún estrés previo o alguna situación previa que haya causado algún molestia o malestar o la misma patología en el paciente, claramente el resultado final no va a ser el deseado. Ya llegando al final de esta presentación, nos vamos a quedar con que por regla general ya sabemos que podríamos evacuar todo tipo de pacientes bajo ciertas precauciones, pero durante el vuelo debemos vigilar que tener un monitor multiparámetro que pueda tomar electrocardiograma y donde la onda T se presente de mayor amplitud, una derivación 2 por ejemplo, que la presión arterial sea con aparato automático debido a que un aparato manual, producto de los ruidos, de las vibraciones, se podría haber afectado. Los equipos ojalá siempre estén certificados por abuelo, que es súper importante. Y generalmente el fabricante en su manual o en el catálogo lo indica. Se someten a ciertas pruebas de altura, de temperatura, etcétera, y ahí se define si el equipo es apto o no para que sea utilizado durante el vuelo. Medición de diuresia en vuelo es muy importante debido a que, como vamos a tener baja humedad, disminución de la temperatura, el riesgo de deshidratación de un paciente es alto. Entonces, por ende, una sonda Foley instalada, la verdad, nos ayudaría mucho. Los sistemas de oxígeno hay que verificarlos. Las conexiones siempre se deben chequear y las cargas de la batería de los equipos también. No podemos ir a una aeroevacuación médica si el equipo no está cargado. Hay aeronaves que tienen alimentación eléctrica para 220, pero hay otras que no. Y hay unas que, por esta deficiencia, tienen que realizar aeroevacuaciones médicas solamente con la autonomía de la batería de cada equipo. La saturación siempre hay que estarla constantemente evaluando y observando. Como sabemos, la hipoxia cobra mucha importancia en las evaluaciones médicas en un paciente, sobre todo si está descompensado. Hay que colocar siempre alarmas visuales, o sea, tener dentro de los parámetros los mínimos y los máximos, obviamente, para estar constantemente verificando cómo está esa saturación. La alarma sonora no la vamos a escuchar en un helicóptero o en un avión, va a ser muy difícil. Por ende, las alarmas visuales es lo más importante para tenerlas activas. Los sueros, ojalá siempre con bomba infusora, debido a que si es la- un suero lo pasamos a goteo, a microgoteo, producto de las vibraciones, es muy difícil que pase el líquido. Una por de suero nos podría ayudar también. Eso va a ir viendo cada cual, cada equipo o cada dotación por la asesoría que podemos entregar nosotros como personal de salud allá en Juan Fernández. Al embarcar un paciente en una aeronave, ya sea de ala rotatoria o ala fija, debe ser en equipo. Debe ser planificada porque la verdad en este sentido el riesgo que el paciente se caiga es alto. Pacientes que no tienen movilidad o a pacientes que sí la tienen y quieren cooperar, de repente se atrapan las manos debido a que el espacio donde va a ser instalado, la verdad, por lo general va a ser pequeño.
sea en un helicóptero o en un avión. Así que siempre se necesita apoyo. Dentro de las medidas de seguridad que no podemos olvidar es siempre acercarse a la aeronave con cuidado, sobre todo si está con los rotores funcionando, como lo puede hacer un helicóptero que quizás no detenga sus rotores. Sacar todos los elementos sueltos que tengamos que se pueda volar porque puede afectar a uno, lo puede golpear o otra persona, se puede ir a las turbinas del helicóptero y puede producir un incidente mayor. Tener mucha conciencia situacional y estar alerta a todo movimiento, ya sea del paciente o de nosotros mismos como personal de salud al embarcar un paciente. Ya llegando al final de esta presentación y a modo de resumen y de conclusión, recordar ciertas cosas que vimos durante la clase o durante la exposición que no se nos pueden olvidar. Si bien esta clase está orientada a los cuidados previos del paciente a ser embarcado en una aeronave, como personal de salud, también nos enfocamos en las cosas que pasan a bordo de una aeronave. Recordar que no estamos exentos, por cualquier motivo, que alguien del servicio del personal de salud de Juan Fernández tenga que subirse al helicóptero a un avión y trasladarse a Valparaíso, por ejemplo. Conocimos las capas de la atmósfera y sus divisiones, ya sean físicas y fisiológicas, que creo que es importante conocerlas porque es cultura general, la verdad, y nos va a ayudar bastante a comprender los cambios fisiológicos que pasan en el paciente. Vimos la hipoxia y la hiperventilación, donde se parecen, donde los tratamientos son muy parecidos. También vimos los disbarismos, las enfermedades de descompresión, que están relacionadas claramente con los cambios de presión barométrica. Algunas leyes, como la ley de Henry y la ley de Boyle, en donde usted en la bibliografía van a poder acceder a algunos videos donde se explica mucho más detallado cómo se producen. Ahondamos claramente mucho más en lo que es la preparación de una evaluación médica y todos los cuidados que hay que tener previo a embarcar a un paciente. La seguridad, no olvidar la seguridad personal es muy importante en esto. No podemos andar con la conciencia situacional perdida. Recordar que es probable que tengamos que embarcar un paciente con los rotores girando de un helicóptero, en donde el estrés va a aumentar, en donde nos podemos caer, en donde se nos pueden volar las cosas, donde el paciente se puede agitar. Entonces tenerlo en consideración y no se nos puede olvidar. Recordad que los tipos de aeronaves tenemos los de ala fija y los de ala rotatoria principalmente. Las desventajas ya las vimos, ustedes ahí saquen sus propias conclusiones, lo que es más conveniente para el paciente, pero recordar que el resultado final siempre va a ser en beneficio del paciente independiente de la aeronave. Los cuidados de enfermería previo al vuelo, quizás voy a ser reiterativo, pero eso es muy importante. Son muy importantes porque recuerden que durante el vuelo ojalá que el paciente vaya descansando. Es difícil, producto de los ruidos, de las vibraciones, de la baja temperatura, etcétera, pero hay que estar cercano a eso, hay que estar cercano a que el paciente tenga un buen vuelo. No olvidar el trabajo en equipo, creo que es clave y es esencial, desde que ustedes pidan la evacuación médica hasta que llegue el helicóptero o el avión a buscar al paciente es de vital importancia, hasta que tengan que embarcarlo en la aeronave, ahí recién nos podemos quedar con la satisfacción del deber cumplido. Algunos términos que utilicé y quiero que se lo lleven en la mochila es flexibilidad mental. En aviación los cambios son constantes. De hecho, lo único seguro es el cambio. Es dinámico. Quizá les digan va un avión en camino y quizá llegue un helicóptero. Para eso hay que estar preparado. Para eso nos va a servir esta breve exposición que hemos conversado más que nada de los tips que hay que tener al embarcar un paciente, al solicitar una evacuación médica. Recordar que no hay que tener miedo de pedir una evaluación médica. Siempre va a ir en beneficio del paciente. Si ustedes están tan seguros y la resolución quirúrgica no está en Juan Fernández, pídela. Pídela, no hay problema. Algo clave también y que no se nos puede olvidar es entrenar. Creo que practicar cómo embarcar a un paciente, por ejemplo, a bordo de una aeronave, cómo acercarse a un helicóptero. Hay que tener esa conciencia de practicar y entrenar. Creo que es esencial para comprender un poquito más a los riesgos de que estamos expuestos.
Sin más que decir, me despido y quedo atento a todas sus preguntas a través de los foros. Que tengan un muy buen día.